de hoy tenemos un mensaje que se titula Los tres enemigos del alma. Así que te invito a que puedas quedarte y escuchar este mensaje que tiene el Señor para tu vida, ¿sí? Todos tenemos estos enemigos en contra de nuestra vida, en contra de nuestro llamado, en contra de nuestro propósito, el propósito de Dios en nuestra vida. Todos tenemos estos enemigos. Y son enemigos que vienen de parte de Satanás, de parte del diablo, que es el opositor, que es el enemigo de nuestras almas, y es para tenernos decaídos, para que nos sintamos desanimados, para que nos sintamos lejos de Dios, para que nos sintamos lejos del perdón de Dios. Y el enemigo, hay un dicho muy conocido que dice, más sabe por viejo que por diablo, ¿no? Así dice el dicho, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pero por más de que tiene tantos años, el diablo siempre tiene las mismas estrategias. Es siempre repetitivo y siempre ataca de la misma manera. Y qué bueno que es conocer estos enemigos que tenemos en contra de nuestra alma para poder contrarrestar esto que viene en nuestra contra. Esto que viene a atacarnos, que nos quiere hacer sentir mal, nos quiere hacer sentir desanimados, decaídos, cabizbajos, sin poder levantarnos. Estos enemigos hacen que sintamos que nuestra vida no vale la pena, que no vale el esfuerzo, que no podemos hacerlo, que no podemos revertir las situaciones, que no podemos mejorar. Y hay tres puntuales que quiero marcar en este momento, ¿sí? Y el primero que quiero marcar es la distracción. El enemigo primero que quiero marcar es la distracción. ¿Y qué es la distracción? No es otra cosa que quitar la vista de Jesús. Y vamos a ver el libro de Mateo capítulo 14, del verso 28 al 30. ¿Sí? En esta cuarentena, este enemigo no ha dejado de trabajar. La distracción, lo nombraba un poco antes del mensaje, ¿no? En cuántas oportunidades no se ha perdido tanto tiempo viendo hasta incluso los infomerciales de la tele, ¿no? Que te venden el cuchillo que corta de todo, la sartén que nunca se pega, y podemos estar horas. Pero cuando se trata de buscar del Señor, a veces se nos hace tan difícil y hemos escuchado tantas veces esto, ¿no? Me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia, me cuesta buscar del Señor, me cuesta estudiar la palabra. Lo hemos escuchado infinidad de veces. Y el enemigo principal de esto, de esta búsqueda, de fortalecernos en el Señor, es la distracción, que es quitar la vista de Jesús. Mateo, el libro de Mateo capítulo 14, relata la historia de que Jesús anda sobre el mar, y sé que la mayoría conoce esta historia, ¿sí? Jesús manda a sus discípulos que vayan en una barca y él se quedó para ir después, y dice la palabra que se levantó una tormenta donde estaba la barca. El versículo 28 nos relata la parte cuando Jesús se está acercando y lo ven los discípulos, que empezaron a tener miedo, y Jesús le dice, estén tranquilos que soy yo. Y el verso 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, directamente, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, versículo 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Es tremendo lo que vemos acá, porque dice la palabra que lo ven a Jesús andando sobre el agua y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. El Señor responde inmediatamente, ven. Esto es tremendo, ¿no? Porque vemos acá el milagro que nos anima al Señor a experimentar, ¿no? Jesús estaba caminando sobre las aguas y cuando Pedro lo ve le dice, entonces manda que yo también vaya a ti sobre las aguas, que yo camine. Cuando clamamos a Dios para experimentar los milagros, Dios no tiene ningún problema. Dios no tiene problemas con los milagros. Él quiere que nosotros los experimentemos, pero ¿cuántos se han animado a decirle al Señor, yo quiero caminar sobre las aguas, quiero ver esos milagros? De los 12 que estaban en las barcas, solamente Pedro se animó a decirle, Señor, entonces manda que yo vaya caminando sobre las aguas también. Y Jesús, cuando ve esa fe en Pedro, le dice automáticamente, vení y experimenta el milagro que hay en Jesús, que está en Jesús, caminar sobre las aguas. Entonces, cuando nosotros
queremos experimentar estos milagros, Jesús nos dice, vení y experimentarlos. Señor, yo quiero experimentar esos milagros. Jesús dice, vení. Que tu fe se aumente, que tu fe sea tan grande que puedas venir, que podamos clamar, ¿no? Para poder pedir esos milagros al Señor y poder experimentarlos. Ahora, dice la palabra, Pedro andaba sobre las aguas y hay un punto. Así que, no sé, yo cuando me lo imaginaba a Pedro saltando de un lado para el otro, no dando un paso, dando otro. No dice la palabra que al primer paso se hundió, ni al segundo. Dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No dice exactamente cuántos pasos dio, pero evidentemente fueron varios pasos que Jesús dio, que Pedro dio sobre las aguas. Estaba experimentando el milagro. Estaba experimentando un milagro que nadie antes había hecho, caminar sobre las aguas. No es que las aguas se abrieron y estaba caminando en el piso seco, como le había pasado a Moisés y le pasó a otros más, sino que ahora estaba caminando por encima de las aguas. Algo impensado, algo imposible naturalmente, pero en Cristo estaba siendo posible. Pedro estaba haciendo lo que nadie podía haber hecho, caminaba sobre las aguas. Pero llega al versículo 30 y dice, al ver el fuerte viento. No sé qué pasaba, pero momentos antes él no estaba viendo el viento, no estaba viendo las olas que azotaban la barca, él solamente estaba viendo a Jesús. Él estaba mirando a Jesús, su centro era Jesús, por eso él iba caminando en milagros, porque no estaba distraído. Dice que cuando quitó su vista de Jesús, y dejó de estar mirándole al Señor y empezó a ver el viento y las aguas, en ese momento comenzó a hundirse. Entonces, es evidente que cuando sacamos la vista de Jesús es cuando comenzamos a hundirnos. Y muchas veces nos sucede en nuestra vida, llevándolo al plano espiritual. ¿Cuántas veces hemos experimentado los milagros de Dios? Hemos visto milagros, hemos sentido la presencia, pero de un momento a otro nos sentimos hundiéndonos en los problemas, hundiéndonos en el dolor, hundiéndonos en el rencor, no sabemos ni cómo, pero de repente nos sentimos que estamos bien profundo, hundiéndonos tal vez en el pecado, en muchas ocasiones, en el rencor, en la falta de perdón, en la amargura, en la desolación, en la tristeza, sentimos que estamos hundidos. Y eso fue ni más ni menos, no por no haber experimentado el milagro, no por no haber tenido fe, porque Pedro tenía la fe porque estaba caminando sobre las aguas, pero en un momento quitó la vista de Jesús. Quitó la vista de Jesús y empezó a poner su vista en las diferentes situaciones, en los diferentes problemas. Empezó a ver el viento y empezó a ver las aguas cuando tenía que estar mirando a Jesús. Y a veces nosotros también empezamos a ver los problemas, empezamos a ver los faltantes, las necesidades, el dolor que venimos arrastrando, que nos viene persiguiendo, y dejamos de poner nuestra vista en Jesús. Y ahí es cuando comenzamos a hundirnos. ¿No? La distracción es el enemigo principal de nuestro corazón, uno de los enemigos principales de nuestro corazón y de nuestra alma. Acá vemos a Pedro que empezó a hundirse, pero aún en este momento nos dice la palabra, y esto también es para nuestra vida, que él clamó al momento que estaba hundiéndose, él clamó, dice, y empezó a decir, a dar voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Aún cuando estaba hundiéndose, clamó y Jesús respondió dándole la mano y levantándolo nuevamente. Entonces, quiere decir que aún si vos sentís que estás hundiéndote en los problemas, en el dolor, en la desilusión, o todo lo que nombré anteriormente, si sentís que estás hundiéndote, también podés clamar en este momento que el Señor venga a salvarte, venga a sanarte, venga a restaurarte. Y Jesús no va a dudar en extender su mano hacia tu vida. Vemos que Pedro ahí clamó y Jesús lo tomó de su mano y lo levantó. Entonces, lo primero que podemos hablar en esta tarde o en este momento es no te distraigas.
No quites tu vista de Jesús. Es tiempo de clamar. Si quizás en algún momento sacaste tu vista del Señor y sentí que estás hundiéndote, es tiempo de clamar y nuevamente poner nuestro objetivo en el Señor. Poner nuestra vista en Él y dejar de distraernos, dejar de perder el tiempo y avanzar hacia Jesús, avanzar hacia nuestro milagro. Otro de los enemigos de nuestra alma es el temor. El primero, hablábamos, es la distracción, quitar la vista de Jesús. Ahora vamos a ver el temor, que es otro de los enemigos de nuestra alma. Y bueno, otra vez vamos a tomar ejemplo de Pedro. Bueno, pobre Pedro, pero Dios nos da ejemplo tanto a través de su vida, ha bendecido tantas vidas, porque ha pasado por muchas circunstancias que quizás vos y yo hemos pasado muchas veces, y vemos cómo Pedro salió triunfante y en victoria de eso. El libro de Mateo en el capítulo 26, versículo 69, a partir del versículo 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Lloró amargamente. Entonces el enemigo en incontables situaciones y ocasiones ha usado el temor como enemigo de nuestras almas, enemigo de los propósitos de Dios en nuestra vida. Y el temor lo que hace es tenernos encadenados, tenernos apresados y no poder avanzar hacia lo que Dios quiere. Vemos acá que Pedro, versículos antes, en el 26:33, le estaba diciendo al Señor, aquí podemos ver que le decía: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, le decía Pedro, ¿no? Cuando Jesús estaba anunciando su muerte y le decía: todos van a ser escandalizados por mí, y Pedro saltó y dijo: no, yo nunca voy a ser escandalizado. Pedro era una persona fuerte, una persona con carácter, y estaba seguro de lo que decía, pero en el momento que llegó la situación, vemos que el temor entró en su corazón y él, al temor a lo que podía sucederle, vemos que empezó a negar a Jesús. Yo no lo conozco, no sé lo que me dice, te lo juro. Y dice: pero tu manera de hablar te descubre que estabas con él. No, y dice que empezó a maldecir. Y el temor hizo que empezara a maldecir y a jurar que no conocía a Jesús. El temor lo estaba llevando, lo estaba conduciendo por donde él no quería, porque vemos que versículos antes él decía que nunca lo iba a hacer. Y es más, el libro de Lucas nos dice en el 22:33 que Jesús le dijo: estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, y no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro estaba seguro de lo que decía, pero el temor hizo que perdiera esa palabra que había dicho, perdiera el rumbo, y aún empezó a maldecir y a negar que estaba con Jesús. Muchas veces el enemigo usa el temor, porque el temor nos hace sentir indefensos, nos hace sentir menos, que no podemos. Cuando el enemigo viene a atemorizarnos y permitimos que ese temor entre en nuestro corazón, nos sentimos menos que el otro, ¿no? Podemos verlo en la historia de Goliat, ¿no? Con el pueblo, el ejército de Israel, que venía a atemorizar y a amedrentar adelante de todos ustedes, que esto, que el otro, y los atemorizaba porque era grandote, y todo el pueblo, ninguno le quería hacer frente por el temor que tenía. Hasta que alguien se tomó en el espíritu y le hizo frente, que fue David. Y le hizo frente: vos me venís a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a vos con el espíritu de Jehová. ¡Wow! Eso es tremendo, porque el temor hace que todo un ejército quede quieto, estático, y eso es lo que hace con nuestra vida.
¿no? Ante los diferentes problemas, el temor nos hace quedar, no saber dónde buscar auxilio, dónde buscar ayuda. Nos quedamos quietos, nos quedamos encarcelados, nos quedamos enjaulados, apresados y cabizbajos en un lugar. Y el enemigo ahí es cuando nos hace lo que quiere en nuestra vida. Cuando nosotros por el temor no actuamos, nos quedamos y parece como que estuviésemos indefensos, nos sentimos sin fuerza, nos sentimos sin ánimo. Esto también le pasó a Elías, lo podemos ver en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, que nos comenta que después que él venció a los 400 sacerdotes de Baal, llegó una amenaza del enemigo y él se sintió atemorizado y huyó y se escondió en una cueva. Quedó escondido. Después de haber hecho tanto, haber visto y experimentado un milagro de parte de Dios y vencido a 400 sacerdotes de Baal, una amenaza del enemigo hizo que sienta temor en su corazón y salió huyendo por el desierto y terminó escondido en una cueva solo. El temor hace que salgamos huyendo. El temor hace que perdamos la batalla contra el enemigo de nuestra alma, que es justamente el temor, y entonces el diablo puede hacer lo que quiera con nuestra vida. No permitamos que el temor entre en nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice para cada uno de los días de nuestra vida, no temas. No temas, no temas. Hay un no temas para cada día de nuestras vidas. Entonces, vimos que uno de los enemigos de nuestra alma es la distracción, el quitar la vista de Jesús. Otro de los enemigos de nuestra alma es el temor. Y Dios te dice hoy, no temas. Pedro, leíamos recién que se hundió y dice la palabra que cuando quitó la vista de Jesús y se distrajo, tuvo miedo. O sea que también entró el temor por quitar la vista de Jesús. La distracción hizo que el temor ingrese y se hundió. Y acá vemos que negó a Jesús. Después de haber visto milagros, después de haber experimentado cosas tremendas con el Señor, lo negó. Pero también dice la palabra que salió fuera y lloró amargamente. Lloró amargamente. Después de haberlo negado, lloró con todo su corazón delante del Señor y entregó cada una de sus lágrimas a Él. Entonces, si te sentís atemorizado, Dios te dice hoy, no temas. Y si quizás sentís que estás perdiendo la batalla contra el temor, ahí vemos que Pedro lloró amargamente y entregó todo su corazón. También podemos hacer lo mismo, entregar todo nuestro corazón delante del Señor. Dios te dice, no temas. Y el tercer enemigo de nuestra alma es la duda. La duda. En estos días alguien me decía, yo no sé si Dios escucha mi oración, no sé si Dios me va a responder. Y esto, querido hermano, querida hermana, es la estrategia más antigua y más efectiva que tiene el enemigo en contra de nuestras almas. Y es hacernos dudar de lo que Dios nos dice, de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios dijo que haría con nuestra vida, de los propósitos de Dios en nuestra vida. Nos hace dudar de la palabra de Dios, nos hace dudar de nuestra salvación. El enemigo usa la duda y es una herramienta tremenda que hace el diablo en contra nuestra, y lo vemos también, por supuesto, en el huerto del Edén contra Eva, cuando el diablo le dice, con que Dios le dijo que no coma. Eva le decía, Dios nos dijo que no comamos del árbol y demás, y entonces la víbora, que es el diablo, le puso en tela de juicio la palabra de Dios y lo puso en duda a Eva con la palabra de Dios. Se enfrentó la palabra que Dios había dicho con una mentira. Y es la estrategia que usa el enemigo hoy en día. Tantos años que estamos hablando de esta situación y sigue usando la misma estrategia. Nos hace dudar de los milagros. Pero ¿será verdad que Dios sanó a esa persona? ¿Será verdad que Dios sigue haciendo milagros? ¿Serán verdad las historias de la palabra de Dios? El enemigo quiere sembrar duda en tu corazón. Quiere sembrar duda en tu corazón. Y la duda hace que nosotros también perdamos nuestra identidad como hijos de Dios.
¿pero vos creés que sos hijo de Dios? ¿De qué estás hablando? Y nos hace dudar. Y esta duda cuando entra en nuestro corazón nos hace alejarnos de Dios, nos hace irnos en cualquier dirección, menos en la dirección que tenemos que ir. Por eso Santiago, capítulo 1, versículo 6, nos dice, el que pida, pida con fe, no dudando nada. No dudes, te dice el Señor hoy también. No dudes. No dudes de las promesas y la palabra de Dios. No dudes en lo que Dios te dijo. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. No dudes, dice el Señor. Entonces vemos que tenemos estos tres enemigos en contra de nuestra alma. La distracción, quitar la vista de Jesús, el temor, el miedo y las dudas. Son algunas de las estrategias que el enemigo usa contra nuestras almas, contra nuestra vida. Pero, ¿cómo hacemos para vencer a estos enemigos de nuestras almas? Y quiero traer dos principios espirituales de cómo vencer a los enemigos de nuestras almas, a la distracción, a la duda y al temor. Y lo primero que tenemos para hacer frente a estos enemigos son las promesas de Dios. En la Biblia hay 7000 promesas para nuestras vidas, pero bueno, algunas son repetidas y aproximadamente hay alrededor de 3000 promesas a nuestro favor en toda la Biblia. Las promesas de Dios están a nuestra disposición. ¡Wow! Y esto, entonces nosotros tenemos que conocer las promesas y declararlas. No sé si alguna vez escuchaste esa frase que dice caminar en las promesas de Dios. Y es lo que tenemos que comenzar a hacer para vencer a los enemigos de nuestra alma, que quieren traer temor, que quieren traer duda, que quieren traer distracción. Tenemos que caminar sobre las promesas de Dios para empezar a vivir como Dios quiere y empezar a declarar estas promesas en nuestra casa, empezar a declarar estas promesas de Dios en nuestra familia, empezar a declarar estas promesas de Dios en nuestra salud, en nuestra economía, en todos los ámbitos de nuestra vida, declarar todas las promesas que Dios tiene y saber esto, Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y si hay 3000 promesas a nuestro favor, y si Dios cumple sus promesas, entonces también lo tiene que hacer con vos y lo tiene que hacer conmigo. Dios no es un Dios que mienta, lo dice el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no le ejecutará. La Nueva Traducción Viviente dice en esta última parte, ¿acaso alguna vez habló Dios sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Si la Biblia tiene 3000 promesas para nuestra vida y Dios es un Dios que cumple sus promesas, entonces lo va a hacer con vos y lo va a hacer conmigo también. Tenemos que creerle y tenemos que conocer primero las promesas de Dios para nuestra vida y para nuestras almas que nos ayudan a enfrentar y a vencer los enemigos de nuestra alma y empezar a declararlas para nuestra vida, para nuestro favor. Dios cumple sus promesas. Esta es una de las maneras. Las promesas de Dios son reales y son verdaderas a nuestro favor. Y lo segundo, el segundo principio que podemos tener es que tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesús para enfrentar estos enemigos del alma. Tenemos poder y autoridad delegados por Jesús a nuestras vidas para hacer frente a todos estos enemigos del alma. Tenemos sus promesas y además Dios nos dio poder y autoridad. Lucas capítulo 9, versículo 1 dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, sobre todos los demonios. Sabemos que existen diferentes tipos de espíritus para diferentes cosas. No vamos a tratar este tema en esta tarde, pero lo que sí sabemos y lo que sí nos quiere decir Dios hoy es que tenemos autoridad y poder sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Tenemos autoridad sobre todos los demonios. Dios nos dio autoridad y poder. Tenemos poder y autoridad. Entonces, cuando el enemigo nos viene a decir en nuestro oído, vos no tenés ningún poder, vos no tenés ninguna autoridad, las promesas de Dios dicen que tenemos poder y autoridad. El Señor lo dijo, entonces tenemos que creer a lo que Dios nos dice y no a lo que el enemigo nos dice poniendo en duda lo que Dios habla a nuestro favor. Tenemos poder y autoridad, lo dice la palabra, lo creemos y tenemos que caminar de esta manera. Dios nos dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y el libro de Hechos
capítulo 1, versículo 8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae poder en nuestra vida. Trae poder en nuestra vida. Tenemos poder en la sangre de Cristo. Debemos tomar esta autoridad de parte de Jesús y levantarnos, no quedarnos cabizbajos, no quedarnos atemorizados como quieren hacer estos enemigos de nuestra alma, no distraernos mirando los problemas, porque dice que Pedro vio el fuerte viento. A lo mejor es muy fuerte, son muy fuertes los vientos que vienen en contra de tu vida, son muy grandes las olas, son muy difíciles los problemas. Pero la clave es no sacar la vista de Jesús, no poner nuestra vista en los problemas, en lo fuerte que sea el viento. Ese no es el problema. El problema es que sacamos nuestra vista de Jesús. Los problemas pueden estar, los problemas pueden venir, pero si tenemos nuestra vista puesta en Jesús, vamos a caminar sobre las aguas igual. Aunque sean olas grandes, aunque sea el viento fuerte, aunque sea una tormenta poderosa, Pedro estaba caminando sobre las aguas teniendo la vista en Jesús. No importaba cuán grandes sean las olas, él caminaba sobre las aguas y nosotros también lo podemos hacer. No importa cuán grande sea el problema, vamos a caminar sobre el problema, vamos a caminar sobre la dificultad, vamos a caminar sobre el temor, sobre el dolor cuando tenemos nuestra vista en Jesús. Dios quiere que veamos milagros con nuestros ojos. Él nos dio poder, Él nos dio autoridad, Él nos dio promesas. No podemos dejar que nadie venga a sacar eso de nuestro corazón, que el enemigo venga a robar todo lo que el Señor ha destinado para nuestra vida, todos los propósitos que tenemos en nuestra vida, tirarlos por la basura por una mentira del enemigo, por un problema que pueda venir. No. Ponemos nuestra vista y nos mantenemos firmes en las promesas y la palabra del Señor. Ahora, si no sentís que el Espíritu Santo o si nunca has recibido al Señor en tu corazón y querés recibir al Señor en tu vida, te pido que hagas esta oración. Si querés ver milagros, haz esta oración también. Si dice la palabra, leíamos recién, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recuerdo una historia que le decían, ustedes tienen el Espíritu Santo, y ellos le dijeron, ni hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces dice que los apóstoles ahí oraron para que reciban. Y yo en esta hora quiero orar para que el Espíritu de Dios entre en tu corazón y entre en tu vida. Así que haz esta oración también donde estés. Y el Espíritu Santo va a entrar en tu corazón, va a entrar en tu vida y vas a recibir poder de lo alto, poder y autoridad para vencer todos los enemigos de nuestras almas, para que la falta de fe salga, para que el temor salga, para que la enfermedad y el dolor se vayan, para que toda herida sea restaurada y todo dolor desaparezca. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, recibo tu Espíritu Santo. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de haber estado lejos tuyo. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Recibo salvación por tu sangre en la cruz y recibo tu Espíritu Santo en mi corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Espíritu Santo entra en tu corazón, entra en tu vida. Y ahora yo quiero orar por cada uno de aquellos que está pasando problemas, que está pasando dificultades, que tiene alguna enfermedad, para que Dios intervenga y haga milagros y podamos verlo con nuestros ojos. Dios quiere que podamos recibir el milagro que estamos necesitando. Dios quiere que veamos los milagros con nuestros ojos. Así que vamos a orar y Dios va a estar interviniendo en cada hogar, en cada situación. Señor, en el nombre de Jesús, oro en este momento por cada uno de aquellos que está conectado, por cada uno de aquellos que está oyendo esta palabra, para que vos los anime en fe, Señor, y puedan recordar tus promesas, declarar tus promesas y puedan tener ese poder y autoridad que has prometido para vencer a toda amenaza de Satanás, a toda mentira del diablo. Yo rompo con toda mentira de Satanás, con toda cadena que está atando a cada uno de aquellos que está atemorizado, que está hundido en el dolor, que está hundido en el pecado, que está hundido en la amargura. Declaro libertad, declaro que el Espíritu Santo se mueve ahora y trae libertad, trae liberación, trae sanidad, trae restauración, trae vida a donde hay muerte. Y la palabra de Dios hace romper toda mentira, toda hechicería y toda maldición en cada uno de aquellos que está oyendo en esta hora, para la gloria del nombre de Cristo Jesús. Amén. Si oraste con fe, estás seguro que Dios va a orar. Porque como leíamos el número, Dios dijo y no hará. Claro que sí, Dios va a orar con milagros. Dios va a orar con bendición. Dios va a orar con todo su poder sobre cada una de nuestras vidas.
Dios te bendiga. Esta es la palabra que Dios me dijo que te dijera en esta hora. Así que sé que ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Dios está con nosotros. Hay mucho más aún para nuestras vidas. Dios tiene aún mucho más para tu vida. No dejes que esos enemigos entren en tu corazón y en tu vida y traigan mal, traigan maldición y traigan perdición. Aferrate a las promesas de Dios. Toma poder y autoridad en el nombre de Jesús y vamos a seguir adelante y a ver todo lo que el Señor tiene en contra de nuestras vidas. ¿Sí? Dale me gusta a la página si todavía no lo hiciste. Dale un like ahí en YouTube. Entra a nuestro canal de YouTube, Resplandecer Moreno, suscríbete, dale a la campanita, también compartí el link para que muchos más puedan escuchar esta palabra de parte del corazón de Dios y recibir la misma libertad y la misma sanidad y restauración que has recibido vos en esta tarde por medio de esta palabra, la palabra del Señor. Amén. Así que Dios te bendiga. Gracias por estar conectado del otro lado. Estamos todos los martes y todos los domingos a las 20 horas, mientras Dios lo permita por este medio. Y seguimos creyendo, seguimos declarando sus verdades, sus promesas, y sabemos que Dios tiene todavía mucho para darnos. Gracias por estar conectado. Dios te bendiga y nos encontramos en la próxima reunión virtual.